Bien, continuamos con eso de que el oficial sí tiene que saber de todo, sí, tiene que saber también de todo. ¿Qué es lo que pasa y la diferencia entre realmente entre el maestro y el oficial? Que el maestro tiene de pronto mucho más tiempo y muchos más proyectos en los que ha participado de pronto que ciertos oficiales. Pero adicional de ese, que quiso dar el salto a poder dirigir personal. Es decir, eso que nombra John Byron de que las cuadrillas son equipos o grupos de, sí, normalmente son oficiales y ayudantes. El maestro se encarga de dirigir diferentes cuadrillas, es decir, de diferentes oficiales, diferentes ayudantes. Él dirige en general desde el punto de vista de conocimiento empírico y de experiencia en diferentes proyectos, ¿sí? Él no diseña, él de pronto no sabe específicamente qué hay que hacer para cierto proceso o qué tipo de insumos vamos a acondicionarle. Pero si nosotros le decimos a un maestro, vamos a desarrollar tal actividad con estos y estos y estos materiales, él sí sabe fundamental qué es lo que vamos a hacer. Eh, Ahora bien, listo. Entonces ya sabemos que más o menos es eso. El maestro sí adicionalmente de saber todas las actividades o la gran mayoría de actividades de construcción, sus procesos, el- lo diferencia del oficial en que él dirige personal en general, diferentes cuadrillas, diferentes equipos. No importa las actividades. Mientras que el oficial dentro de un equipo, dentro de una cuadrilla, dirige específicamente a los ayudantes o al ayudante a cargo. Más gente no. Y en un proyecto de construcción podemos tener muchísimos oficiales, muchísimos ayudantes, muchísimas actividades que se pueden desarrollar al mismo tiempo. Entonces, él solamente se dedica a cierta actividad o ciertas actividades, pero él debe saber de todos modos del otro. Lo que pasa es que no va a dirigir a todos los otros equipos ni nada por el estilo. Y pues por orden de jerarquía, para que la información sea clara y demás, normalmente viene así. Y dependiendo del proyecto, si es de gran envergadura, normalmente solicitan un maestro. Si no, por ejemplo, para una casa de 1 y 2 pisos, normalmente, si está uno como ingeniero, uno lo que contrata no es un maestro normalmente, porque para eso va a estar uno en el proyecto. O sea, uno los puede dirigir perfectamente, sino que consigue son oficiales, ¿sí? Con ayudantes y demás, y uno pues va a estar más pendiente de ese proyecto que de otras cosas. Cuando está el maestro, pues el ingeniero se puede dedicar a otras actividades dentro del mismo proyecto, pero no tan metido de lleno en el procesamiento de insumos para generar el producto que es la edificación o la obra civil. Entonces eso es necesario tenerlo claro. Ahora bien, si eso es así, ¿qué diferencia a un ayudante de un oficial? ¿Qué creen? El conocimiento, pues que el ayudante puede o no puede saber de eso. Igual apenas llegue con que tenga las capacidades físicas, él aprende y el oficial se encarga de enseñarle. Ujú. Pues digamos que el ayudante es aquel que sí que desconoce absolutamente todo, pero es el que más labor física va a ejecutar en el proyecto. Es decir, el que van a poner absolutamente para todo, pero hay alguien que tiene que estar encima de él, porque él no tiene conocimiento de nada. Normalmente los ayudantes de construcción puede ser absolutamente cualquier persona que de pronto lleva toda una vida desarrollando ciertas actividades y por X o Y motivo es la primera vez que va a ingresar a un proyecto de construcción.
Es decir, cualquier persona en algún momento podría ser un ayudante de construcción si no tiene, Ingeniero, ¿sí? eso ahorita se me venía a la mente, no sé si suene como grotesco, pero se compara mucho a la esclavitud, ¿no? Un poquito en el sentido de que es por cuestión de no tener conocimiento. Y sí, pues hay alguien siempre, y eso, y pues digamos que por eso se diferencia el que no estudia del que estudia una técnica, una tecnología, un profesional, ¿sí? Se supone que ese conocimiento adicional y experiencia que van adquiriendo les va dando cierto rango sobre los otros. ¿Por qué? Porque van a tener más visión y para poder resolver precisamente cualquier problema que se presente, dar soluciones. Usted a un ayudante no le puede poner a que dé soluciones porque no tiene ni idea. Entonces, de eso depende también su pago. Y ojo, la jerarquía de ayudante oficial maestro no solo es con eso, sino que se va a ver reflejada precisamente en el pago. De pronto es el que más va a hacer trabajo físico, el que más va a demandar trabajo físico, pero es el que menos va a ganar de ellos, claro que sí. Pero a medida que quiera ir aprendiendo y desarrollándose en el, digamos, en el gremio de la construcción, ¿sí? Pues él va a ir adquiriendo conocimiento y experiencia que van a generar de que vaya subiendo el sueldo cuando demuestre que sabe, ¿sí? Es decir, el que se queda de ayudante toda la vida es porque quiso ser ayudante, porque no quiso aprender otro poquito más. Normalmente, digamos, nunca existe de entrada un maestro, nunca existe de entrada un oficial, pero todos en algún momento seguro que fueron ayudantes. Para llegar a ser oficial, en algún momento fue ayudante. Nadie llega, ningún oficial en el gremio de construcción, se generó de una vez oficial. Obligatoriamente tuvo que haber pasado por ser ayudante, porque ese conocimiento es transmitido precisamente allí, en el sitio. Entonces, de pronto fue aquel que se puso a mirar a los otros o a preguntarle porque era curioso de cómo, qué está haciendo ahí o por qué pasa eso o qué está marcando. Y va aprendiendo y se va convirtiendo y normalmente son así. Hay ayudantes, ayudantes adelantados, pasan a ser en algún momento oficiales cuando, digamos, se les brinda la confianza y así van aumentando. Y lo mismo, pueden haber oficiales que duren absolutamente toda la vida siendo oficiales y nunca lleguen a ser maestros. ¿Por qué? Porque los dio de pronto, no tuvieron la confianza o, en fin, no dieron el salto para dirigir más personal, incluso teniendo el mismo conocimiento o más que algunos otros maestros, porque eso puede pasar perfectamente. Pues es A así, veces, ¿sí? a veces ¿Sí? también es como una cuestión de carácter, ¿no? El maestro en general, o sea, es como la persona que todo el mundo le hace caso, ¿sí? Inclusive a veces, digamos, eso es lo que me he dado cuenta, ¿no? Maestros que ya llevan muchos años y de verdad, o sea, con lo que dicen, convencen, inclusive a veces hasta el dinero que está ahí de pronto duda de alguna Claro, parte. claro. Esa cuestión del liderazgo, obligatoriamente, el maestro pues es un líder, líder total. ¿Por qué? Él lo está haciendo también a manera general. Y el oficial, su rango o digamos, su confianza llega solamente para dirigir a poquita gente, a los que están directamente relacionándose con él, mientras que el otro está en diferentes zonas del proyecto y a todos los dirige. Sabe qué deben estar desarrollando en cada punto y debe tener también en cuenta qué tanto deben estar produciendo, es decir, qué tanto están elaborando o qué tanto se deben demorar haciendo ciertas cosas para poder identificar quién sirve y quién no. Eso lo hacen. ¿Qué pasa también entre el ayudante y el oficial? O mejor dicho, si ya vimos que
el oficial está por encima del ayudante y el maestro es un oficial, pero que dirige más gente. Entonces, el oficial como tal debe saber o debe tener ciertas características para poderlo diferenciar de un ayudante. Y ojo, que resulta y acontece que en el gremio de la construcción, todo el que llegue a trabajar en construcción, todo el mundo dice que es maestro. Es decir, una persona que hoy le dio por entrar a una obra, duró trabajando un día y ya de ahí en adelante termina diciendo que es maestro. Todos dicen que son maestros. Aquí viene la cuestión que a nosotros nos toca identificar quién es maestro, quién es ayudante y quién es oficial, pero sobre todo la diferencia entre los que son ayudantes y oficiales. Porque si resulta que todos son oficiales, pues por lo menos nosotros sabemos que los podemos ubicar en cualquier actividad y lo van a desarrollar. Pero un ayudante no tiene ni idea. Pero puede llegar diciendo y puede ser de los que tienen mucha confianza. Oh, yo soy maestro, yo ya he trabajado en muchas obras. ¿Cómo sabemos nosotros identificar si eso que está diciendo es verdad? Quiere decir que deben haber algunas características o sí, muy específicas para un oficial respecto a un ayudante que debe tener. ¿Qué creen ustedes que hace un oficial que un ayudante no? Como quien dice, los requisitos mínimos. La experiencia, que tenga la experiencia realmente certificada como, como oficial. Que demuestre, digamos Digamos que que llega, estamos en nuestra obra, primera obra en que ya somos ingenieros, y nos llega un poco de gente, porque necesitamos contratar un personal, necesitamos contratar mano de obra. Y vienen, digamos, que vienen 5 personas y todas las 5 dicen que son oficiales. Nosotros no vamos a contratar en este momento maestro porque nosotros vamos a estar todo el tiempo en el proyecto. Nosotros vamos a encargarnos, vamos a asumir el rol de estar dirigiendo todas las cuadrillas. Es decir, que solamente vamos a contratar oficiales y ayudantes. Entonces, si nos llegan todos con su hoja de vida, todos tienen hoja de vida, con referencias, y en las referencias dice que todos sí son oficiales y trabajaron en, bueno, en el túnel de que une Francia con no sé qué, y bueno, en fin, salen con todas las referencias habidas y por haber. Primero, el papel aguanta todo. Es decir, ahí puede venir cualquier mentira. No porque venga ahí, nosotros podemos creerle respecto de lo que tiene que ver con ingeniería civil. Entonces, ¿qué hacemos nosotros si esos 5 que llegan ahí, de pronto todos son jóvenes, de pronto todos medianamente tienen la misma edad? ¿Cómo hacemos para identificar quiénes son de verdad oficiales, quiénes son ayudantes, o si todos son oficiales o si todos son ayudantes? ingeniero, pues digamos que nosotros como ingenieros ya sabemos cómo se debe llevar a cabo determinada actividad o tarea, ¿no? Entonces yo diría que la forma más fácil de saber quién es y quién no es con una prueba de aptitud. Una prueba puede ser perfectamente. Por ejemplo, entonces si nosotros vamos a poner pruebas de aptitud, tenemos que saber qué es lo mínimo que ellos tienen que saber hacer, los oficiales. Entonces, vamos a poner pruebas de aptitud. ¿Qué será lo mínimo que tiene que saber un oficial para nosotros decir, ese es un oficial en construcción? Toma de niveles. La toma de niveles es bastante fundamental y que también sepa interpretar partes de un plano, que sepa interpretar los planos también que se le generan.
Ujú. porque digamos, no todo el tiempo no puede estar ahí. Entonces, si de pronto nosotros podemos hacerle una explicación, pero van a haber detalles que no se entienden a simple vista, entonces fácilmente uno puede, lo que usted nos estaba explicando ayer muy claramente, por lo menos acá cuánto están los estribos, ¿sí? Cuántas varillas, la numeración de las varillas, que es bastante fundamental. ¿Sí? Sacar una escuadra. Ok, esas Sí, son cuestiones fundamentales que y los niveles. obligatoriamente un oficial tiene que saber interpretar planos de todos, porque ojo, puede ser que solo sepan de una cosa, así como lo nombraba Jorge Yesid, de que, no, que los de enchape o que los de estructura. Esos Sí, solamente es que se dedicaron a eso y de pronto las otras actividades, pero tal vez esa es la única que hacen, desarrollan bien. De pronto los de enchape, no, de pronto el que llega ahí, que dice que es oficial, pero solamente sabe enchapar, no tiene ni idea de verdad de la parte de estructuras. Solamente ha trabajado en puros acabados de edificaciones. El oficial tiene que saber interpretar planos de lo que sea, ¿sí? Estructurales, de acabados, de instalaciones, ¿sí? De lo que sea. En esa interpretación, para ejecutar muchas actividades y dentro de esas actividades, muchos procesos constructivos, muchas tareas, lo que es saber pasar niveles es fundamental, ¿sí? Fundamental, lo tiene que saber hacer, tiene que saber qué herramientas y cómo se hace para pasar niveles. ¿Cómo hace para explicarle al ayudante que nunca va a tener ni idea pasar niveles? Uno normalmente no pone puros oficiales a pasar niveles, siempre es una dupla, oficial y ayudante. Entonces, ¿cómo hace él para explicarle a la otra persona eso? Entonces, tiene primero también que saber muy bien qué es lo que tiene que hacer para poder transmitir ese conocimiento al que no tiene ni idea, al que por primera vez en la vida entra a una construcción. Interpretar planos, pasar niveles, lo que nombró, lo de las escuadras, ¿sí? Saber verificar escuadras es fundamental para un oficial, ¿sí? Fundamental, porque verificar escuadras es algo que van a tener que desarrollar prácticamente desde el inicio hasta el final del proyecto, en diferentes actividades. Entonces, ya que tocamos el tema de las escuadras, por favor, revisen, ténganlo por ahí escrito para el lunes, cómo es o qué significa o cómo se desarrolla la verificación de escuadras, cómo se hace. Y dentro de eso, pues el método o la regla 345. Es el Pitágoras. Bueno. El Bueno, pues ángulo recto. ahí lo miran, lo repasan, ¿sí? Yo me imagino que sí lo saben ustedes, ambos lo deben saber, pero pues tal vez no saben qué es ese nombre o no saben a qué hace referencia o de verdad cómo es que se hace. Porque una cuestión es entender alguna cuestión como nosotros desde el punto de vista matemático y otra cosa es en la en campo realidad abierto. cómo se hace, ¿sí? Entonces eso, ahí. Es una- Listo. eh, Sabe eso. ¿Qué más creen que debe saber un oficial? Porque les aseguro que falta muchísimo. Es que digamos, en cada actividad hay muchas cosas o varias cosas que se deben tener en cuenta, ¿sí? No hay que hacer las cosas por hacerlas. Por ejemplo, en el armado de acero, en el bueno, en armar formaletas, sí. la Ojo, parte nosotros técnica. podemos Incluso, poner a un ayudante o a un, ya sea armar formaletas o armar refuerzo. Nosotros lo podemos hacer porque nosotros le decimos qué hay que hacer. ¿Qué no habría que decirle al oficial para que sepa cómo se hace? Es decir, ese conocimiento que él sí tiene obligatoriamente que tener. Entonces ya sabemos, interpretación de planos, pasar niveles, sacar escuadras, ¿qué más? O con eso tienen. Digamos, los diferentes nodos que se hacen a la hora
hacer amarres, los diferentes amarres. ¿Sí? Hay amarres en mariposa, hay amarre cruzado, hay amarre sencillo. Entonces, de pronto, al decirle o pedirle, o al menos preguntarle, él ya tiene que saber. Otra cosa también es las escalas, ¿sí? Son bastante Bueno, fundamentales. digamos que la parte de las escalas, que ellos pueden hacerlo fácilmente con el métrico ahí sobre el plano, Sí. ellos, eso hace parte de la interpretación de planos. Entonces, sí, sí está ahí. ¿Qué otra cosa mínimo debe saber un oficial? Lo que pasa es que el oficial debe desarrollar ciertas actividades. Ojo, el ayudante ya sabemos que es el que más demanda física va a tener. El oficial también, dependiendo de la actividad, dependiendo del caso. Pero hay procesos que el oficial no le puede decir al ayudante, hágalo. No. Obligatoriamente le toca hacerlo a él. ¿Cuáles creen? ¿Qué más? Se me fue el nombre de esta actividad, ingeniero. Esta que... Ah, no, es pasar niveles, sí. Ya la dijo. Ok. Sí, pasar niveles es fundamental. La mezcla, La la escuadra. mezcla, por lo menos, la cuestión de la mezcla también, lo mínimo que saben los El oficial oficiales es sabe por lo menos que lleva una mezcla de concreto o que lleva una mezcla de materiales, ¿no? Que lleva una mezcla de mortero. Uno le da la indicación de cuál es la dosificación y él entiende de dosificaciones. Sabe qué es una dosificación. ¿Ustedes saben qué es una dosificación? sí, señor, Sí, o sea que esa actividad sí o sí la tiene que hacer un conocer oficial. Mm, a ver, Porque tiene digamos, que estar pendiente. yo he visto en muchas obras que los, los ayudantes se pasan de listos, ¿sí? Por lo menos yo me mantengo contando y sé cuánto es la dosificación de una mezcla y a veces le echan más o menos. Ah, sí, claro, Si pero se el, supone si que el, si si el uno les oficial está dice, por allá. lo vamos a hacer 3, 4, 5, quiere decir de que tanto, de tanto, de tanto, le van a tener que echar a eso. El oficial sabe cuáles son los materiales fijos de eso, ¿sí? Y entiende la dosificación. Ah, entonces él busca la manera de sacar esa dosificación que nosotros le damos. No es que ellos le pongan a hacer el diseño de mezcla ni nada por el estilo ahí. Ellos se saben unas dosificaciones básicas que se transmiten en las obras, pero eso realmente, cuando ustedes ven o han visto diseño de mezclas, identifican de que eso no es verdad. Hay una dosificación que todo el mundo se sabe que es la 1, 2, 3. Y se supone que la dosificación 1, 2, 3 para el concreto hace referencia a que debe llegar a 21 megapascales, ¿sí? 21 megapascales. Entonces, no, pues Sí, señor. concreto de 21 megapascales para una casa no tienen mayor problema, o sea, con eso aguanta. Ujú. Pero resulta que la dosificación 1, 2, 3, la mayoría de las veces, cuando se hacen los ensayos, nunca da ni está cerquita de los 21 megapascales. Por lo general está muy por debajo, 17, 18 por ahí, 19 máximo, eso nunca llega a los 21 megapascales. ¿Por qué? Porque es que para un diseño de mezclas hay que saber las condiciones de los materiales que se consiguen para ese proyecto. No son las mismas en La Guajira que en Tumayo, que en la costa, que bueno, en fin, ¿sí? Tienen condiciones diferentes. El clima afecta precisamente esas dosificaciones. Por eso es que las dosificaciones, el diseño de mezcla hay que hacerlo para el proyecto con los materiales que se sabe que se van a conseguir. Listo. Pero ellos entienden de eso está bien. ¿Qué Bueno, más creen entonces que sepan? otra actividad sería como la instalación, ¿no? Ya que saben leer planos,
pues la instalación, por ejemplo, de tuberías sanitarias y todo Claro que eso. sí, un oficial obligatoriamente, así no sea el plomero, es decir, el de tuberías, el de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas o de gas, pero digamos, a grosso modo, de manera general, debe saberlo. Es decir, si no llegó el plomero, uno le puede decir, no, la tubería va por aquí, acá, 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 y instálela. Él debe saber cómo se instala. Esos procesos de tuberías debe sabérselos súper bien. ¿Cómo es que se instalan? Eso también. ¿Qué más creen que debe saber un oficial? Que un ayudante ni por el chila sabe. Bueno, la parte de carpintería, La parte de carpintería. digamos que la instalación de marcos y todo eso. Sí, sí, sí. Hay algunos procesos que hay que hacer repetidos en muchas actividades. Por ejemplo, de los que ya hablamos, la verificación de escuadras se hace en diferentes actividades. O sea que es algo imprescindible que un oficial debe saber. Pasar niveles, hay que pasar niveles durante todo el proyecto. ¿Sí? A pasar y pasar y pasar y pasar. A cada rato, dependiendo de las actividades. Para el caso, uno tiene que pasar niveles para una columna, uno tiene que pasar niveles para una viga, uno tiene que pasar niveles para piso, uno tiene que pasar niveles para muros. O sea que esa es una tarea propia que siempre tendrá que saber hacerla el oficial. Les voy a dar una y se ponen a mirar o a investigar a ver qué más cosas tiene obligatoriamente que saber el oficial que los otros no, que los ayudantes no. Por ejemplo, hay algo que tienen que hacer obligatoriamente también en casi todas las actividades y es saber aplomar. No saber dar plomo, saber aplomar. Plomar las columnas, sí, señor, y los muros. Saber utilizar el plomo. Eso fijo lo tiene que saber un oficial. Y fijo también lo tenemos que saber nosotros los ingenieros civiles. Sí, fijo. Entonces, ahí les dejo esa. Y entonces, respecto de eso, pues cuando estén mirando, sacando esas actividades de construcción de los sitios donde viven, de una vez, empiecen a mirar qué tipo de procesos habría que hacer para desarrollar esas actividades. Así ustedes van teniendo en cuenta, ah, no, pero, uy, no, eso ni por el chira lo hace un ayudante, eso lo tiene que saber hacer es un oficial. Cosas como esa. Cuando estén sacando las actividades, ustedes van a empezar a mirar un poquito más de, ah, pero es que para hacer esa actividad tuvo que haber hecho esto. Entonces, ahí de una vez van sacando esa información. ¿Listo? Ingeniero, con respecto a la primera tarea que es sacar las actividades, Sí, hacemos como una especie de actividades y listado. capítulos. O sea, como, digamos, como una primera base, así como la diapositiva, ese pequeño ejemplito que venía por ahí, con esos capítulos y actividades. ¿Cuáles son actividades según ustedes creen que tuvieron que haberse desarrollado allí? ¿Sí? Con las actividades, ustedes van a poder, si es que no se las saben, van a poder buscar qué tareas o qué procesos se tienen que hacer para una actividad como esas. Y como tienen algo en común, ustedes las pueden agrupar en los bloques que son los capítulos. Como van a hacer eso, entonces ustedes van a, estas tareas. Y se ponen ustedes a ponerle lógica, sentido común. La ingeniería civil, antes de todo, tiene que tener sentido común. ¿Sí? Hay cosas que yo no me explico, colegas de otros lados terminan haciendo y que uno, o sea, póngale sentido común. O sea, eso ni por el chiras tenía que hacerse. No importa que haya calculado, que haya hecho, que se haya inventado alguna fórmula, pero hay cosas que se salen de lo común, del sentido común. Entonces, básico es eso. Entonces, le ponen también sentido común. Bueno, esto lo tendría que desarrollar un ayudante, un oficial, o entre los dos, o quién aporta tal cosa, o quién sabe hacer tal cosa. Entonces, ahí van desglosando como para tener eso. ¿Listo? Sí, ingeniero. Ok, muchachos.
Nos vemos el lunes si Dios quiere. La idea también es que, pues, de todos modos, para que estudien este fin de semana, yo, si mañana, en la mañana, tipo 9 de la mañana, no les he compartido el enlace de mi canal de YouTube por Edmodo, alguno que me recuerde, por WhatsApp, me llama o cualquier cosa, ¿sí? Yo intento hacerlo ahora, pero por si alguna cosa me embolato, que me lo recuerden para el lunes de todos modos desarrollar un parcialcito de esto, de lo que vendría siendo el primer parcial, el primer tema, que vendría hasta esto, hasta lo de hoy. Sí, Chao pues. señor, buena tarde, gracias.